Continuamos con el capítulo 9 de Hechos. Estamos estudiando, este libro nos está guiando sobre la aventura maravillosa acerca de un personaje bíblico muy importante, el apóstol Pablo, ¿verdad? Un hombre, Saulo de Tarso, más bajo de estatura, pero de condiciones firmes, era dominado por la religiosidad. El hermano Saulo de Tarso no sabía que su vida iba a cambiar 360 grados completamente, cuando el mismo Jesús de Nazaret lo llamó a ser su apóstol. Eso lo vimos allá en el verso 6 de este capítulo. Lo vemos haciendo en la primera porción de este capítulo su conversión de fe. La dramática conversión de Pablo es considerada por muchos una de las pruebas más grandes de la validez de la religión cristiana. Por supuesto, después de la gloriosa resurrección de Cristo. Sobre estos dos acontecimientos versa principalmente el libro de los Hechos que vamos a estar estudiando primero Dios hasta el final. Saulo tuvo que desconectarse drásticamente de su mundo, sin comer ni beber nada, ciego y aislado, provocado a estar a solas con Dios. Esa es la historia que traemos hasta este momento. Hoy hablaremos de su bautismo y de cómo Dios comienza a dirigir su vida. Primero, lo introduce con los seguidores del movimiento El Camino, como se llamaban los cristianos en ese momento, quienes antes, por supuesto, eran sus enemigos, ahora serán sus hermanos, su familia. Incluso él llegará a amarlos como sus propios hijos, los llegará a amar entrañablemente. Esas son las cosas que Dios hace cuando llena de su amor a un siervo. En el verso 10, si usted se va conmigo al verso 10 del capítulo 9 de Saulo, si lee usted conmigo del verso 9, vamos a leer del verso 9 al 19, lea conmigo del verso 9 al 19, dice así: donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Ahí terminó la porción de la conversión de Saulo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió al Señor: he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Regrese conmigo al verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y el Señor respondió: heme aquí, Señor. En este pasaje aparece un personaje de quien poco se sabe, llamado Ananías, quien recibió el mensaje de ir a ayudar a Saulo. No sabemos cómo Ananías vino a estar en Damasco. Y aparentemente era un hombre ordinario.
Por supuesto, aquí en el relato de Lucas no nos dice nada de que si era ni apóstol, ni profeta, ni pastor, ni evangelista, ni anciano, ni diácono. Era un fiel discípulo como los que se hacían todos los días al diseminarse el evangelio por toda la región. Eso es algo interesante. Y a él se dirigió el Señor Jesús para pedirle que fuera con Saulo. Ananías significa gracia del Eterno. Y en este momento que Dios decide usarlo para esta misión, lo observamos con una completa disposición a Dios. Una muy buena disposición a Dios. Un grado de obediencia incondicional e encomiable. Algo que llama mucho la atención. No se opuso a Dios. Y entendió que Dios le hablaba y fue y ejecutó la voluntad de Dios. A Saulo, Dios le habló de una manera fuerte y violenta, pero Ananías oyó la voz de Dios dulcemente en una visión, apaciblemente en una visión, tranquilamente. Una visión con detalles específicos a la que Ananías respondió correctamente. Heme aquí, Señor. Registra la Biblia otras respuestas similares. No nos debe sorprender que personas como Saulo reciben la palabra de Dios inicialmente con resistencia. Lo vimos en el relato anterior. Pero es maravilloso también esperar que los discípulos de Dios recibamos la palabra dulcemente y con prontitud, con agrado y con gozo. La palabra visión tiene como sinónimo la palabra aparición. Esto es importante mencionarlo. Y lo podemos definir como la forma sobrenatural por medio de la cual Dios comunicaba su voluntad a sus siervos. Tenemos muchos pasajes relativos donde todos los sentidos pueden estar atrapados percibiendo una escena perfectamente descriptible. En el caso de Ananías, que estamos viendo aquí, la visión de Dios fue específica. Dios le dijo, fíjese esto, le dijo una calle específica. Fíjate, en el 10. Y el Señor le dijo, el 11, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Una calle específica. A una casa específica. La casa, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Estamos en el verso 11. La casa específica. Y luego le dijo un hombre específico. Y le dijo, busca a uno llamado Saulo. Le dio el nombre. No te equivoques. Es a este personaje en especial. Y le dio una visión específica. Mira, Ananías, Saulo está orando. Y a él le vas a ir a hablar. Porque él también está viendo una visión para confirmar la misma visión que te estoy dando a ti. Dios le estaba pidiendo a Ananías que hiciera algo osado y peligroso. ¿Por qué, hermano? Bueno, recordemos quién era Saulo hasta antes de esos 3 días. Tenía que encarar al gran perseguidor de la iglesia. Así que con esas especificaciones, Dios estaba confirmándole a Ananías que no se preocupara, que Dios tenía todo, que Jesús tenía todo bajo control. La calle derecha en Damasco todavía existe, hermano. Está en el barrio antiguo de la capital de Siria. La calle derecha o calle recta era una avenida ancha rodeada de pórticos que atravesaba la ciudad de este a oeste y dividía y aún divide la ciudad en 2 partes. Hoy día es un punto turístico, como también lo es lo que dicen fue la casa de Judas. Vaya usted a saber si realmente esa es la casa de Judas, el judío. Pero la calle es, de verdad, sigue ahí. Y es un punto turístico hoy en día que pueden visitar en Siria. Es interesante también de notar cómo vemos a un Saulo orando, porque él ora, le dijo. Fíjense el final del verso 11, porque he aquí, él ora. Saulo está orando.
Y es que Saulo había dicho en muchas oraciones como un buen judío que era. Pero nunca había orado teniendo a Jesús como mediador y menos había orado en el nombre de Jesús. Además, el impacto del encuentro y el ayuno le habían dado un corazón humilde y perceptivo delante de Dios. Así de que es maravilloso ver el cambio de corazón de este hombre, Saulo. ¡Qué belleza! Este hombre no solo encontró a Cristo, sino que encontró una razón diferente para vivir y comenzó inmediatamente a vivir sobre esa razón. Véngase conmigo al verso 13 y 14. En el 12 le está diciendo que Jesús ya le enseñó que Ananías va a llegar. Ya le enseñé a este hombre que tú vas a llegar. Él ya te está esperando. Ya sabe cómo te llamas. Él ya sabe que vas a representación mía. Él ya está esperando. ¿Verdad? Se quedó esperando al enviado de Dios. Se quedó ansioso de seguir escuchando. Así deberíamos nosotros quedarnos esperando, aprender más y ver cómo se ejecuta la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esperando como Dios, que se cumpla el tiempo de Dios y la voluntad de Dios. Véngase al 13 y al 14 conmigo. Y dice así: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ananías argumentó con Dios, con Jesús. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías estaba comprensiblemente, en este momento, hasta cierto punto, renuente, podríamos decir, a obedecer la visión. Porque primero se asusta y la rechaza porque él seguía pensando que se encontraría con la persona de Pablo en la condición de perseguidor. Era entendible. Nunca lo había visto, solo había oído de él. Ananías y muchos de los judíos de Damasco seguramente conocían la misión de Pablo al ir a Damasco. Conocían su crueldad y su insistencia en destruir el movimiento, el camino. Quizás muchos habían hecho preparativos para huir y esconderse de este Saulo, incluso quizás el mismo Ananías. Era lógico entonces su reacción. Y es como si le estuviera diciendo a Dios: ¿estás seguro lo que me estás diciendo? ¿Estás seguro que es este hombre? Y que tengo que hablar de ti con él y hacerlo mi hermano y entrar pacíficamente con un hombre que viene con ganas de hacernos daño. Es evidente como nuestra historia personal puede condenarnos. Esto le pasó a Saulo. Pero démonos cuenta cómo la gracia de Dios nos cambia definitivamente y sobre todo a los ojos de los demás. Es más, mire cómo Ananías le dice al Señor: ¿cuántos males le ha hecho a tus santos? En otras palabras, como quien dice: ¿y qué? Mira cómo ha tratado a los tuyos y no te la vas a cobrar. No te la vas a desquitar. Mira cómo los ha llevado, los leones los han despedazado, los meten, los arrestan, los arrastran por el desierto. ¿Lo vas a salvar encima de todo esto? Así es de incomprensible la gracia de Dios. Menos mal que el mensaje de Dios estaba tan claro y confirmado que no le quedó otra opción más que obedecer e ir. Bueno, si tú dices que ya le hablaste a él, entonces yo voy a hacer lo que me dice. Confirmado. Le habrá hablado tanto al que iba a recibir el mensaje como al mensajero. Vea conmigo el verso 15 y 16. 15 y 16. El Señor le dijo, aquí viene el argumento, pero ahora la respuesta de Jesús. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios no está mandando a Ananías a curar la ceguera de Pablo.
Esto va a ser una consecuencia de lo que Ananías va a ir a hacer con Pablo, sino que lo está mandando a demostrar que el verdadero evangelio no tiene que esconderse ni tiene que tener miedo, sino que es Dios quien humilla a nuestros adversarios. Además, Ananías sería un testigo. No podría ser el primero, porque los primeros fueron los acompañantes de Saulo, pero Ananías va a ser un testigo de la conversión de Saulo. Acuérdense que nadie le hubiera creído a Saulo que se había hecho cristiano sin el testimonio de alguien que presenció la obra de Dios en su vida, que presenció una transformación, que presenció la presencia de Dios en su vida. Dios tenía un plan para la vida de Saulo que incluía dejar su vida de privilegios para tomar un llamado muy alto, pero con mucho sufrimiento. Pablo debía aprender a partir de ese día de la conversión, a partir de ese día de la transformación, a partir de ese día del llamamiento. Tenía que aprender que la tribulación era motivo de orgullo por sus resultados, que la tribulación trae el consuelo de Dios para que podamos consolar a otros, que la tribulación produce calidad y excelencia en nuestra vida cristiana, que la tribulación produce abundancia de gozo al vivir en Cristo, que la tribulación hace prosperar al evangelio de una manera poderosa, porque nos mueve, en vez de destruirnos, nos levanta. Más adelante en 2 Corintios capítulo 4 versículos 7 al 12, el mismo apóstol describió lo agridulce de su ministerio. Recuerdan el pasaje cuando dice: atribulados, mas no destruidos, ¿verdad? Aturdidos, en problemas, pero nunca derrotados. La cinematografía, el cine, nos ha enseñado que es bueno, que el bueno siempre vence al malo, que lo destruye. El bueno. Al bueno no le calan las balas, no se le acaban ni las balas de la pistola. Y siempre vence al malo. La trama del héroe y el villano. Pero aquí Dios vence al malo, destruyendo lo malo que hay en él, reemplazándolo por sus propósitos celestiales. Fíjese, Saulo iba a morir como un villano, pero Dios lo quería vivo como uno de sus apóstoles. Él seguramente tendría un lugar en la historia como un villano, pero Dios quería darle un lugar en la gloria como un apóstol. En nuestra trama de humanos, el villano debe morir. Y eso continúa siendo, pero ahora espiritualmente, el viejo hombre debe morir. Pero Dios no destruye al villano completamente, sino que lo transforma. Eso le ha pasado a usted y me ha pasado a mí. Verso 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Es interesante ver cómo Ananías se llenó de valor para entrar a la casa de Judas y para poder enfrentarse al amenazante Saulo, el peligroso perseguidor de los cristianos. Aquí vemos esa escena, quizás con temor, Ananías, pero confiando en el Señor. Me hace recordar esta escena a David frente a Goliat. En mis fuerzas estaré temblando, porque me puede dar miedo, pero vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Vengo en nombre de Jesús para que recobre la vista. Él me mandó, si no, no hubiera venido. Yo ya tenía maletas para correr, pero Jesús me mandó por ti, Saulo. Qué
Sería lindo que nosotros los cristianos tuviéramos el coraje para ir donde una persona y le dijéramos: el Señor me mandó a predicarte el Evangelio porque Cristo te ama. Te traigo la palabra de Dios y la salvación ahora mismo. Si lo quieres, tómalo, y si no, déjalo. Pero mi misión es venir y hablar contigo. Qué bonito sería, ¿verdad? Eso hizo Ananías. Lo interesante aquí es que Ananías estaba tomando en cuenta no lo que él personalmente conocía de Saulo de Tarso, sino lo que Dios le había dicho sobre él. Dejó de lado su propio concepto para hacer y llevar a cabo el concepto de Dios. Cuando entra y ve a Pablo, no le llama usted, don Saulo, o usted, personaje. No. ¿Cómo le llamó según esta palabra? Inmediatamente que entra lo llama hermano Saulo. Ya está convertido. Ya es tu hermano, le dijo Jesús. Bueno. Si tú dices que así nos pasa mucho. Viene aquí a la iglesia, recibió a Cristo y usted inmediatamente le empieza a llamar hermano. Ya es su hermano. ¿Por qué? Jesús lo dijo. Si ya nació del nuevo del agua y del Espíritu, ya es su hermano en Cristo. Ananías pudo haber dicho, cuando entró y vio a Saulo: ¡ajá! Y acuérdese que estaba ciego y todo inhabilitado. Y aquí está, sin vergüenza. Así te quería ver. Ciego, inútil, choco, dicen en mi tierra. Inútil. Yo no sé cómo Jesús no te mató, pero ya vas a ver por todos los males que ha hecho. Pero no, entró con amor, con misericordia, y le dijo: hermanito Saulo, venga para acá, quiero orar por usted. El Señor me dijo que le imponga manos. ¡Wow! El amor de Cristo sobre la vida de un personaje, no importando su condición humana. La verdad, hermano, es que Dios vence a las personas no destruyéndolas, sino transformándolas y cambiándolas, salvándolas aún de ellos mismos. Acuérdese, le dijo: ¿qué estás haciendo? Poniendo en peligro tu vida, dando cosas contra el aguijón. Es que precisamente Cristo no vino a hacerle daño a nadie, sino a que el mundo sea salvo por él. El mundo insiste en ser enemigo de la iglesia del Señor. La iglesia realmente no tiene enemigos, sino solo a Satanás. De tal forma que todo aquel que se muestre enemigo de la iglesia puede llegar a ser transformado por Dios. Porque la iglesia no mira más enemigos que el enemigo del alma, como lo declaró Jesús. Ananías muestra el carácter misericordioso de la iglesia por obediencia a Dios. Si a Dios no le importa tu pasado, a nosotros tampoco. El amor y el perdón de Dios en tu vida cuenta como el punto de partida en tu nuevo nacimiento. Esa es la maravillosa gracia de Dios, bastante incomprensible para la mente humana. Ananías no entró renuente, sino imponiendo manos, llevando a cabo la voluntad de Dios, es decir, estrechando la comunión con Saulo al imponer mano. La imposición de mano, hermano, tal como la unción con aceite y el ayuno, es como un ritual, una ceremonia, una señal, o como un medio de gracia para afirmar el llamado de Dios a su siervo a través de la iglesia. La iglesia somos las manos de Jesús para ejecutar los ministerios. Ananías le está diciendo a Saulo: aquí te traigo la sanidad para tus ojos, aquí te traigo la voluntad de Dios para tu vida, hermano Saulo. Dios te ha escogido, Dios está tocando tu vida y te está sellando con su Espíritu Santo para que nunca más seas el mismo. Hoy comienzas de nuevo una nueva vida de 360 grados completamente diferente. Vea conmigo el verso 18.
Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Qué forma más bonita de ilustrar el nuevo nacimiento? El despojo de los valores mundanos, el deshacerse del orgullo y la soberbia para poder ser reemplazados por la humildad y el amor al prójimo. Este es el poder transformación de la palabra de Dios. Saulo había pasado 3 días enterrándose a sí mismo prácticamente, rompiendo las cadenas en su mente, en su alma y en su espíritu. Y había llegado el momento de recibir poder, porque había llegado el Espíritu Santo a su vida. Ahora vas a recibir el poder para ejecutar lo que ahora está fraguándose en tu interior, en tu corazón, hermano Saulo. Además, a la luz de ese pasaje, podríamos aprender que no deberíamos dogmatizar sobre las experiencias que podemos tener, póngame atención en eso, con el Espíritu Santo. Ni sobre los tiempos en que deben suceder esas experiencias. Puede ser que hayamos llegado a ser llenos del Espíritu Santo y que no hayamos hablado en lenguas, ni profetizado, pero eso significa que Dios nos haya desaprobado. Estoy hablando, no dogmatice, porque Dios hace las cosas como Él quiere. Y es más, cada encuentro con Cristo es un encuentro personal. Cada persona que se encuentra con Cristo tiene una experiencia personal con el Señor. Así es de que no tener estas manifestaciones de esa llenura del Espíritu Santo, de ese bautismo del Espíritu Santo, no nos hace cristianos de segunda. La experiencia del apóstol Pablo fue diferente a la de muchos cristianos, por supuesto. Incluso muchos cristianos en sus días. Probablemente él no vivió la manifestación gloriosa que vivieron los 120 en Pentecostés, por ejemplo. O los creyentes en Samaria. Por lo menos Lucas no describe más en este pasaje acerca de eso. Pero ¿quién puede negar que el Señor estuvo con el hermano Saulo de Tarso y lo utilizó tanto como los otros apóstoles, de tal forma que llegó a ser el apóstol de los gentiles? Quizá este versículo es muy conciso porque tampoco se le ve a Ananías instruyendo a Saulo acerca del bautismo. Quizá Jesús mismo se mantuvo charlando personalmente con él, instruyéndolo en su palabra. Lo que sí está claro es que Saulo siguió el orden bíblico que se establece ahí en Marcos capítulo 16, verso 16. ¿Cuál es el orden bíblico de un cristiano? Oír la palabra de Dios, creer la palabra de Dios y bautizarse, ¿verdad?, en la fe cristiana. Su bautismo indicaba que estaba rompiendo totalmente con la vida vieja, es decir, ahora que podía ver tanto física como espiritualmente, con claridad, inmediatamente quería identificarse con Jesús, con su fe y con los discípulos de Jesús. El bautismo de Pablo fue inmediato y voluntario, es decir, no debe haber necesidad de exigir el bautismo. La persona verdaderamente convertida, por haber creído de corazón, debe sentir como algo normal que el próximo paso sea el bautismo en agua. El bautismo es una práctica cristiana. No determina nuestra salvación, sino que es parte de nuestro cristianismo. Es parte de mostrar nuestra fe al mundo. Muertos al pecado y resucitados a una nueva vida en el Señor. Eso es lo del bautismo. Entonces es un testimonio de nuestra fe que todo cristiano debe experimentar. Sobre todo nosotros. 19 dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entramos a la recta final de este acontecimiento del bautismo de Saulo. Saulo pues se dedica a restaurarse tanto física como espiritualmente, en vista a lo que le esperaba más adelante. Pero qué importante fue para él
que él se sometió a la autoridad de sus hermanos en la fe. Llegó Ananías, se dejó instruir, se quedó con ellos. Mire lo que dice, estuvo algunos días con los discípulos en Damasco. Se congregó con la iglesia. Su transformación era notable. Ahora compartía con los que había intentado encarcelar en su momento, o matar incluso. Pudo haber preferido quedarse con su nueva familia para llenarse de la sabiduría y la fuerza necesaria para emprender y comprender su nueva misión en la vida, o pudo haberse regresado a su casa. Pero él prefirió quedarse en Damasco con los discípulos. Yo creo que asimilando todavía lo que le había pasado. Porque encontrarse con un Dios como el que tenemos en común con el hermano Saulo es una cosa grande, que no se puede comprender de la noche a la mañana. Por eso necesitamos que siga viniendo a la iglesia, que siga leyendo la Biblia, que siga aprendiendo del Señor. Por eso estudiamos la Biblia. ¿Por qué? Para conocer un poco más y más de Dios. Mire cómo es la cosa. Antes de ser cristiano, nosotros no nos interesábamos en las cosas de Dios ni en la Biblia. No nos interesábamos en una alabanza cristiana. ¿Verdad que no? Ni lo llamaba la atención, ni nada. Ahora de pronto, ya vamos, parece que no, pero poco a poco nuestra mente empieza a llenarse de versículos bíblicos y empezamos a repetir algún versículo bíblico en la mente. Ahí me gusta. Vamos a concluir el estudio de hoy. La conversión de Saulo nos enseña que la salvación es algo que Dios nos da por purísima gracia, por purísima misericordia, que nosotros solos no podemos responder a su obra en nosotros mismos. Por nuestros propios medios no nos movemos, no pensamos, no asimilamos las cosas, sino es movidos necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas para poder movernos en su dirección. La conversión de Saulo nos enseña que tener un encuentro con Cristo es darnos cuenta que Dios no está en contra nuestra. Más bien que Dios está en contra del pecado en nosotros. Más que en contra de nosotros mismos, está en contra del pecado. A Él lo que no le gusta es el pecado. Tú sí le gustas. A ti sí te ama. Lo que no le gusta es tu pecado. Y por eso se va todo en contra del pecado, para destruir el pecado que hay en ti. Y a ti te renueva y te regenera y te hace una nueva criatura y te llena de su presencia y de cosas buenas. Tu vida y todo lo que tiene que ver con tu vida. También la conversión de Saulo nos enseña que Dios tiene propósitos y un plan de vida, incluso para aquellos que no le están buscando a Dios para nada. Cuando salimos a evangelizar a la calle y nos topamos con una persona que está arreglando su carro, que está viniendo del supermercado, no estaban buscando a Dios, están metidos en su mundo, y usted de pronto viene y les interrumpe. ¿Me permite 5 minutos? Quiero hablar con usted de la palabra de Dios. Mire, ¿me permite 5 minutos? Quiero hablarle de Jesús. Y la persona amablemente dice, sí, cómo no, y se queda ya paradita, y usted empieza a presentarle. No están buscando a Dios, pero Dios sí se encontró con ellos a través de su acción de evangelismo. Aprendemos a ver cómo unos cooperan en la conversión de otros y que nada es suficiente sino un sincero nuevo nacimiento. No obras, no nada que se puede hacer, que lo que podamos creer, cómo nos queramos mover, no. Es un nuevo nacimiento, primeramente depende del llamamiento de Dios a la vida de cada ser humano. De allí depende el nuevo nacimiento. Y por último, hermanos, no veamos a nadie como enemigo por lo que es, por lo que hace o por lo que dice, como enemigo del cristianismo, como enemigo de la iglesia. Sino que cada persona en el mundo, cada ser humano en el mundo,
es según los ojos de Dios o a los ojos de Dios como el futuro prospecto de la gracia infinita y salvadora de Jesús de Nazaret, hasta que cada persona no llegue a su último suspiro. Hasta entonces no deja de ser un prospecto para entrar al cielo. Por eso es que vamos a los hospitales a predicar el evangelio a los desahuciados. Por eso es que vamos a los funerales a predicarle a los fieles dolientes. Porque para el personaje que está en el ataúd no hay esperanza. Pero para el que está vivo, aunque esté sufriendo, todavía la hay. Porque hasta en el último momento hay oportunidad de llegar a los pies de Cristo. Nosotros no vemos a nadie como que se va al infierno. Nosotros vemos a nadie como si no recibes a Cristo, entonces te puedes ir al infierno. Así hablamos el cristianismo. Nosotros tenemos la llave para abrir el reino de los cielos con la palabra de Dios a toda persona, no importando su condición de vida. Amén. Vamos a orar. Si hay una persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador y Señor de su vida, que no ha entregado su corazón al Señor, este sería un buen día para que piense en que sin Cristo no podemos ir a disfrutar de las moradas celestiales. Pero con Cristo, donde Él está, nosotros también estaremos. Así es de que haga esta oración conmigo para recibir al Señor. Ábrale su corazón y dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitando al tercer día nos diste vida eterna, Señor. Te abro mi corazón. Vive en mí y ayúdame a vivir para ti. Enséñame tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos.